Bien. Licenciado, buenos días, compañeros. Va a ser un gusto poder explicarles y darles a entender todo sobre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Y podemos empezar en los antecedentes históricos. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y contemplada dentro del capítulo 6 relativo a garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Los temas siguientes: exhibición personal, amparo, inconstitucionalidad de las leyes, Corte de Constitucionalidad, Comisión y Procurador de los Derechos Humanos, Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente también promulgó la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que junto a la Constitución Política de la República de Guatemala, con origen a la Corte de Constitucionalidad. De esta forma, y no obstante que la instalación de la Corte debió llevarse a cabo 90 días después del Congreso de la República, conforme al artículo 269 constitucional. Esta quedó instaurada hasta el 9 de junio de 1986. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965 el Tribunal Constitucional en el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole un carácter transitorio y no autónomo, integrado por 12 magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma y 7 restantes por sorteo global que se practicaba entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo contencioso administrativo. En 1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República y suspendió la vigencia de la Constitución de 1965 por medio del Decreto Ley número 2-82, emitido el Estatuto Fundamental de Gobierno. Posteriormente, para restablecer el orden constitucional, se conformó una Asamblea Nacional Constituyente y se convocó a elecciones libres y democráticas. Dentro de dicha asamblea se conformaron 3 comisiones de trabajo y una de ellas encargada específicamente de discutir en forma jurídica las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Vamos a pasar al segundo punto, que es amparo y exhibición personal. Como podemos ver, la Ley de Amparo y Exhibición Personal de la Constitucionalidad, en el artículo 159, que dice designación del presidente, nos dice que en la primera sesión que la Corte de Constitucionalidad celebre después de haber sido instalada, procederá a designar al presidente y a establecer el orden de los magistrados vocales conforme a su derecho de asunción y a la presidencia. Asimismo, tenemos el artículo 164, otras funciones de la Corte de Constitucionalidad, corresponde también a la Corte de Constitucionalidad y nos dice dictaminar sobre las reformas a las leyes constitucionales previamente en su aprobación por parte del Congreso, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República, conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Asimismo, también tenemos el artículo 165, facultad reglamentaria. En la Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento. También podemos ver el artículo 186, presupuesto de la Corte de Constitucionalidad. Es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto y con base a la disposición contenida en el artículo 268
de la Constitución de la República. También podemos ver el artículo 187, funcionarios de la Corte de Constitucionalidad, y nos dice que son los funcionarios al servicio de la Corte de Constitucionalidad, el secretario general, los abogados, jefes de sección, los oficiales y los auxiliares necesarios para su bien funcionamiento. Y por último, el artículo 188, régimen del servicio civil y clases pasivas. La Corte de Constitucionalidad establece el régimen de servicio civil y clases pasivas del tribunal, pudiendo incorporarlo al régimen existente en el Estado sobre clases pasivas, la selección del personal, su nombramiento y removición correspondiente al presidente de la Corte. Asimismo, vamos a ver el tercer punto, que es fundamentos. Y como fundamento podemos encontrar todo en la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 268, función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con el porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial. También podemos encontrar en la Constitución el artículo 269, integración de la Corte de Constitucionalidad, que nos dice: la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia. También podemos ver el artículo 271, presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, un periodo de 1 año, comenzando por el mayor de edad y siguiendo en un orden descendente de edades. Y por último, el artículo 272, funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo a las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Y como podemos ver, vamos a seguir con el cuarto punto, que es la integración. Y la integración la encontramos en el artículo 269 constitucional, integración de la Corte de Constitucionalidad. Nos dice: la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República. En número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la forma siguiente: un magistrado por pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por pleno del Congreso de la República, un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y vamos a seguir viendo el siguiente punto, el punto número 5, que sería las funciones.
Y las funciones las podemos encontrar en el artículo 272, funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad; conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Y como último punto vamos a ver lo que son las atribuciones y competencias de la Corte de Constitucionalidad, la cual lo podemos encontrar en el artículo 186 constitucional, presupuesto de la Corte de Constitucionalidad, y nos dice: es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto y, con base a la disposición contenida en el artículo 268 de la Constitución de la República de Guatemala, se asignará una cantidad no menor de 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado que correspondan al organismo judicial, cantidad que deberá entregarse en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. Son fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad los derivados de la administración de la justicia constitucional, y a ella corresponde su administración e inversión. Las multas que impongan con motivo de aplicación de esta ley ingresarán a fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad. Para mí ha sido un gusto poder exponer y poder darle todas estas funciones y atribuciones y todos los fundamentos de la Corte de Constitucionalidad, esperando que sea de lo mejor. Muchas gracias, feliz día.